que durante estas batallas el ejército de David estaba concentrado, ¿no?, en las mismas, y que de alguna manera alguna región de Judá estaba descuidada. Y bueno, hubo ahí un enfrentamiento con los edomitas, y los edomitas ganaron estas batallas, ¿no?, en esta región de Judá, donde no estaba presente el ejército de David. Entonces esto afectó a David. Por lo tanto, David hace esta queja con Dios. Pero vamos, no es una queja de quejarse, de que, oye, pues, ¿por qué suceden estas cosas, no? Si tú estás conmigo, ¿por qué sucede? Realmente esta queja o esta expresión que tiene David hacia Dios, lo hace porque David, el rey David, depende del Señor. Él no pregunta si su estrategia militar fue correcta, él no cuestiona a sus valientes, él no cuestiona a los generales de su ejército, él no se cuestiona ni siquiera a sí mismo si estaba haciendo lo correcto, si estaba teniendo una buena estrategia militar. Él voltea al Señor y le dice estas palabras: oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Y es ahí donde David pone en su corazón que el Señor esté con ellos. Pero no nada más en las victorias, sino también en las derrotas que estaba sufriendo el pueblo. Y también con él. Y es aquí donde vemos el primer punto de esta reflexión, donde el rey David depende completamente del Señor, donde está el pueblo en las manos del Señor, aún en las derrotas. Y es por eso que David tiene esta expresión, y tiene estas expresiones en los primeros 4 versículos de este salmo. Él busca al Señor y sabe que nada más con Él, con el Señor, se puede tener paz. Y hermanos, esto nos puede pasar incluso a nosotros, ¿no? Sabemos que somos salvos, sabemos que hemos sido regenerados. Sin embargo, podemos tener periodos en los cuales el pecado afecta gravemente nuestra vida. Podemos tener problemas, podemos tener circunstancias que son adversas. Y podemos llegar a pensar que el Señor nos ha abandonado, de tan mal que estamos, de tanto pecado que hay en nuestra vida. Y si somos conscientes, y si somos realmente, o tenemos arrepentimiento realmente, volteamos al Señor. Y si no, buscamos la respuesta fuera de Él. A veces ignoramos al Señor y preferimos pedir la ayuda de fuentes externas a Él. Preferimos el consejo de los compañeros del trabajo, de los amigos de la escuela, de familiares que no creen en la palabra. Sin embargo, como cristianos, tenemos que buscar al Señor. Y en esto podemos copiar a David y tener esta actitud de pedirle al Señor que vuelva a nosotros. Cuando tenemos este conocimiento y estamos conscientes de lo que el Señor hace en nuestras vidas, podemos tener estas expresiones como las que tiene David y pedirle que vuelva a nosotros, aún en las derrotas, aún en la adversidad. David no está pidiendo ganar más batallas, David está pidiendo que el Señor vuelva a él. Y eso es la importancia de ser totalmente dependiente del Señor, de depositar nuestra confianza en las promesas del Señor. Bien, esa es la primera parte o el primer punto que podemos revisar de este salmo. Y luego vienen una serie de versículos, ¿no?, en los cuales vemos el reflejo
total y transparente de cómo fueron estas victorias que obtuvo David a lo largo del libro de Crónicas, de este capítulo 18 del libro de Crónicas, y las asienta, en estos versículos del 6 al 10. Dice: Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad y mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? ¿Quién me llevará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Podríamos hacer un análisis estratégico y político del cual, ¿por qué estos lugares están mencionados en este versículo? Podríamos ver y reflexionar sobre la importancia de estas ciudades como puntos clave para el reinado de David. Pero eso sería en otra ocasión. Lo que queremos analizar, hermanos, lo que queremos reflexionar, y la intención de este pasaje, es que ninguna victoria la tenemos asegurada lejos del Señor. David, en el versículo 11, nos lo dice: danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. Qué interesante es este versículo, porque todos los enemigos del pueblo de Dios tenían aliados, tenían enemigos, y aun cuando hicieron uso de estos aliados, no ganaban las batallas. Y aún teniendo un ejército que derrotaba a los enemigos, y me refiero al ejército de David, del rey David, no era necesario ni siquiera pelear en ocasiones, como lo hizo con el rey Toi. No fue necesario. Y es aquí donde vemos que realmente el socorro solo puede ser por medio del Señor. Y que el hombre no puede intervenir, no puede hacer nada. Y si somos un poco más reflexivos, hermanos, antes de esta batalla, como lo mencionamos, antes de todas estas batallas, se establece este pacto de Dios con David. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Que la victoria más importante ya había sido ganada. Estas victorias sobre estos enemigos eran solo el principio del reinado de David, pero específicamente era el inicio del reinado de Dios y era la promesa de que llegaría Cristo. Y por eso es que Él pide el socorro contra los enemigos, contra el enemigo. No puede depender del hombre. Ninguna de nuestras obras, ninguna de las mejores estrategias del rey David pudo haber sido suficiente para ganar estas victorias, para ganar estas batallas, porque la misma Escritura lo dice, que Jehová le daba las victorias a David. No eran ni siquiera victorias del ejército de David, no eran batallas que ganara David porque eran suyas, no, el Señor se las estaba dando, Él las otorgaba a David. Porque Jehová peleó esas batallas por David. Y hermanos, esto solo nos lleva a pensar que la batalla más importante y la victoria más importante en nuestra vida ya ha sido ganada y está en la salvación, en la vida eterna con el Señor. Dice el rey David en este salmo, en el versículo 12, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Y esto solo viene a ser el cierre perfecto en este salmo. En Dios haremos proezas. Claro, ¿en quién más?
Es el único que pudo vencer al enemigo que nos acechaba. Por su misericordia tuvimos esta reconciliación con Dios. Y Él se lo había prometido al rey David, que tendría un rey en un trono eterno y que sería permanente. Esa proeza solamente la puede hacer el Señor. Esa salvación solo puede ser del Señor. Y esa misma proeza y esa misma salvación nos alcanza a nosotros al día de hoy. No tuvimos que hacer nada. Así como lo dice en el versículo 11 este salmo, danos el socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. No necesitamos de los hombres, no necesitamos de un coach de vida o de alguien que nos dé buenos consejos nada más. Necesitamos del Señor, necesitamos conocer su palabra, necesitamos conocer su voluntad. Y solamente a través del Evangelio que Cristo ha anunciado, lo podemos conocer. Esa proeza de esta batalla específicamente, ya se tiene la victoria. Y así como Dios, el Señor, le daba las victorias al rey David, porque eran suyas, así nos la ha dado a nosotros. La salvación, la regeneración, el tener la reconciliación con nuestro Señor, es la proeza que solamente el mismo Cristo la puede hacer, solamente a través de este Rey en el trono eterno, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se puede lograr. El mismo Cristo confirma este reino y lo predica desde el inicio de su ministerio. Y lo podemos ver en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 4 y 5. 14 y 15, perdón. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios se ha acercado, por supuesto, si el mismo rey lo está predicando, si el mismo rey prometido y pactado con David lo estaba anunciando, se estaba anunciando a sí mismo, estaba trayendo las buenas nuevas. Y esto, hermanos, es la confirmación de que la batalla y las proezas que solamente en Dios podemos ganar, estaban ejecutándose desde ese momento y estaban establecidas desde la eternidad. Esta salvación y esta proeza nos ha alcanzado a nosotros. Y así como David ponía en las manos del Señor su vida y su salvación, asimismo nosotros debemos de hacerlo, teniendo fe en Cristo. Porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, de este reino eterno y permanente. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, vemos tu misericordia y vemos tu justicia. Y, Señor, si solo fueras justo, ya habríamos sido consumidos, pero eres misericordioso. Y esa misericordia nos ha alcanzado y has derramado tu gracia en nosotros. No tuvimos que hacer nada. Tú lo has hecho todo con este pacto de gracia que lo estableciste desde la eternidad. Te agradecemos, Señor, porque te conocemos, porque te revelas a través de tu palabra a nosotros. No podemos estar más agradecidos, sabiendo que la batalla y que la victoria sobre el pecado del cual tú nos has librado, ha sido ganada. Nos has librado de la muerte eterna a través de Cristo, solamente a través de Él. Gracias te damos, Señor, y te rogamos porque
sigas perfeccionando tu obra en nuestras vidas y que nos sigas guiando en este camino de santificación. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, los invito a ponerse de pie. Y bueno, como lo mencioné al principio, no está el pastor. Vamos a estar de pie, amados hermanos, para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Amén.